La Atalaya. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 28 de octubre al 3 de noviembre. Queremos saber tu opinión, así que deja tu comentario, comparte el vídeo por WhatsApp y dale like. Párrafo 1. Pregunta. Cuando alguien comete un pecado grave, ¿qué es posible conseguir a veces? En el artículo anterior, vimos que el apóstol Pablo le dijo a la congregación de Corinto cómo atender el caso de un hombre que había cometido un pecado grave. Como no se había arrepentido, tuvieron que sacarlo de la congregación. Sin embargo, como indica el texto temático, es posible llevar a una persona al arrepentimiento. Párrafos 2 y 3. Pregunta. ¿Qué debemos hacer si nos enteramos de que un hermano ha cometido un pecado grave y por qué? Por supuesto, para que los ancianos puedan ayudarlo, primero tienen que conocer el asunto. Así que deberíamos animarlo a ir a los ancianos y pedirles ayuda. Párrafo 4. Pregunta. ¿Cuál es el objetivo de los ancianos al reunirse con una persona que ha cometido un pecado grave? El objetivo de los ancianos es hacer todo lo posible por llevar al pecador al arrepentimiento. Párrafo 5. Pregunta. ¿Qué consejo deben recordar los ancianos al reunirse con el pecador? Los ancianos ven al pecador como una valiosa oveja de Jehová que se ha perdido. Párrafo 6. Pregunta. ¿Cómo preparan su corazón los ancianos antes de reunirse con el pecador? Los ancianos preparan su propio corazón. Tienen presentes las palabras de Pablo. En su bondad, Dios está tratando de llevarte hacia el arrepentimiento. Párrafos 7 y 8. Pregunta. ¿De qué maneras pueden imitar los ancianos la paciencia de Jehová al reunirse con un pecador? Los ancianos imitan la paciencia de Jehová. Tienen presente la manera como Jehová trató a los pecadores en el pasado. Párrafos 9 y 10. Pregunta. ¿Qué pueden hacer los ancianos para ayudar a razonar al hermano que ha pecado? Los ancianos le harán al hermano preguntas bien pensadas, pero sin pedirle detalles privados innecesarios. Párrafo 11. Pregunta. ¿Cómo trató Jesús a los pecadores? Los ancianos se esfuerzan por imitar a Jesús. Por ejemplo, él le preguntó a Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le hizo esta pregunta tan acertada para ayudarlo a comprender que lo que estaba haciendo estaba mal. Hechos 9, 3-6. Párrafos 12 y 13. Pregunta. ¿Qué pueden hacer los ancianos para darle tiempo a la persona para que se arrepienta? Así que los ancianos pueden reunirse con el pecador más de una vez. Quizás después de la primera reunión se quede pensando seriamente en lo que le han dicho y le pida perdón humildemente a Jehová en una oración. Párrafo 14. Pregunta. Cuando un pecador se arrepiente, ¿de quién es el mérito y por qué? Así que el mérito de este cambio tan importante de mentalidad y de actitud no es de ningún humano, sino de Jehová, que ayuda al cristiano que se ha descarriado a cambiar. Párrafo 15. Pregunta. ¿Cómo pueden seguir ayudando los ancianos al pecador que se arrepiente? Si la persona se arrepiente, los ancianos seguirán haciéndole visitas de pastoreo para ayudarla a fortalecer su fe, a resistir las tentaciones de Satanás y hacer rectos los caminos para sus pies. Párrafo 16. Pregunta. ¿A quiénes se refería Pablo en 1 Timoteo 5:20 cuando habló de los presentes? No necesariamente a toda la congregación, sino a los pocos hermanos que tal vez ya sepan lo que hizo el pecador, sea porque lo vieron con sus propios ojos o porque él mismo se lo confesó. Párrafo 17. Pregunta. Si el pecado es ampliamente conocido en la congregación, o es probable que llegue a serlo, ¿qué anuncio se hará y para qué? Así que un anciano le anunciaría a la congregación que el hermano o hermana ha sido censurado. ¿Para qué? Pablo explicó: para que sirva de advertencia a los demás
y no cometan un pecado grave. Párrafo 18. Pregunta. ¿Qué hacen los ancianos cuando un menor bautizado comete un pecado grave? El cuerpo de ancianos elegirá a 2 ancianos para que se reúnan con el menor y con sus padres testigos. Estos ancianos averiguarán qué pasos han dado ya los padres para ayudar a su hijo a hacer los cambios necesarios y arrepentirse. Párrafo 19. Pregunta. ¿Cómo imitan a Jehová los ancianos al tratar con quienes cometen un pecado grave? Pero también desean hacer todo lo posible para ayudar al cristiano que ha pecado a arrepentirse, y por eso mantienen una actitud optimista y positiva. De esa manera imitan a Jehová, que es muy cariñoso y misericordioso. Párrafo 20. Pregunta. ¿Qué veremos en el último artículo de esta serie? Lamentablemente, hay ocasiones en las que el cristiano que ha cometido un pecado grave se niega a arrepentirse. Si eso sucede, es necesario sacarlo de la congregación. ¿Cómo atienden los ancianos estos casos? Lo veremos en el último artículo de esta serie. ¿Qué respondería? Según Romanos 2:4, ¿cuál es el objetivo de los ancianos al reunirse con una persona que ha cometido un pecado grave? ¿Cómo pueden aplicar los ancianos lo que dice 2 Timoteo 2:24-26? ¿Qué significa la instrucción censura delante de todos los presentes?